Bienvenidos a un momento con Dios y su palabra. En este día quiero que vaya conmigo a la Biblia, la palabra de Dios, al libro de los Romanos, carta a los Romanos capítulo 8, versículo 9, que dice de la siguiente manera. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estoy hablando del Padre nuestro y quiero mostrar las evidencias cuando Dios es mi Padre, y es la palabra Padre. Padre mío o Padre nuestro cuando se estudia en un grupo, pero Padre mío cuando yo estoy solo. El Padre nuestro no es una oración, repito, el Padre nuestro es el bosquejo de cómo debemos orar. Recuerde que en Lucas 11, un discípulo le dijo a Jesús: enséñanos a orar. Y aquí le estamos hablando, esta palabra es para enseñarle a orar. Lo primero que usted tiene que verificar que si el Espíritu Santo está en usted. En Juan 14, 15 y 16 dice que si nosotros amamos a Jesús, le obedecemos, es decir, guardamos los mandamientos. Y luego Él rogará al Padre y enviará al Espíritu Santo para que esté con nosotros para siempre. La condición es obedecer. Es lo mismo, creer y obedecer es fe. El Espíritu Santo se recibe por la fe, y la fe me lleva a creer, y creer me lleva a obedecer. Si yo creo, obedezco. Entonces, esto me dice, si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy de Dios, no soy de Cristo, y por lo tal, no soy hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? No tengo al Espíritu Santo. Versículo 14 del mismo Romanos 8:14 dice de la siguiente manera: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Cuando dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, está diciendo, si tú obedeces, si tú haces la voluntad, si tú dices, yo quiero obedecer las Escrituras, es porque estás reconociendo, se te reveló que Jesús o que Dios es el Padre. Le decía en estos días cuando estaba hablando de Naamán fue limpio porque él obedeció la palabra del profeta. El profeta dijo, zambúllete 7 veces, y él se zambulló 7 veces. Pero cuando él sale de allí del río, él va al profeta y hace un reconocimiento. Ahora dice, ahora yo sé que en todo el mundo no hay Dios, excepto en Israel. Se le reveló, el Padre se nos tiene que revelar a nosotros para que lo reconozcamos, para que no nos pase como la historia de ayer. Necesitamos entender que Él es nuestro Padre cuando nosotros lo hemos recibido, como dice Juan 1:12, que nos mostró Jesús, nos reveló al Padre, nos dio al Consolador y el Espíritu Santo, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados, es decir, todos los que obedecemos, si a mí me van dirigiendo, yo voy detrás, voy creyendo, voy obedeciendo. Eso dice que soy hijo de Dios. Pero mira, el versículo 16 es contundente. Romanos 8:16. El Espíritu mismo, habla del Espíritu Santo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo se une con el espíritu humano para certificar, para declarar que tú eres hijo de Dios. Así que no puedes llamar Padre a Dios si el Espíritu Santo no está en ti. No puedes llamar que Él es tu Padre cuando realmente no lo obedeces. Porque si tú no lo obedeces, porque no es tu Padre, porque si es tu Padre es una autoridad y tú tienes que respetarlo. Ahora bien, cuando yo veo que Él es mi Padre y lo respeto, es porque la formación que tengo es la misma. Cuando el niño tiene 5 meses, 6 meses, 1 año, los niños tienden a pegarle en la cara a uno. Entonces,
viene la mamá y dice, dale más duro, papi, dale más duro. Y viene el niño y no entiende. Y el papá le pone la cara y todo les da risa. Ay, pero ese papá es inteligente. ¿Inteligente? Sí, claro que no te equivocas. La Biblia dice, instruye al niño en el camino y aún de viejo no se apartará de él. Ojo, cuando está hablando ahí, está hablando de la Biblia, de la instrucción. Tú como padre tienes que instruir a tu hijo en el camino de Dios. Pero hay muchos caminos. Y ese camino puede ser el de aceptar que tu hijo te pegue en la cara, que te haga berrinche, y si tú no le das nada, pues, hermano, uno muchas veces comete el error de celebrarle al hijo lo malo. Y cuando está grande, ese hijo te roba porque tú le enseñaste. Y recuerda que la Biblia dice, instruye al niño en el camino y aún de viejo no se apartará de él. Si lo instruyen que te respete, eso va a pasar. Pero si lo instruyes en la palabra, él te va a respetar. Entonces, Dios, como nuestro Padre, tiene unas normas y tiene al Espíritu, que es el sello, que es el que certifica tu eres hijo de Dios. Ahora bien, la forma en que oramos es tan rara, es tan irrespetuosa, que cuando oramos a Dios, a veces llegamos con unas palabras que da hasta miedo cuando usted entiende esto. Yo escucho a gente que dice, bueno, Señor, te pido ahora en el nombre de Jesús que coges tú, Señor, levántalo de esa silla. Vamos, Señor, levántalo. En una ocasión estaba en una iglesia, estábamos en un ayuno, y en esa iglesia había una persona, o no creo que él existe todavía, el hombre no podía caminar. Y aquella mujer lo cogió por los brazos y le decía, te levantas en el nombre de Jesús, te levantas en el nombre de Jesús. Y el pobre hombre, y yo, Dios mío, esta mujer, yo no podía ni quitárselo porque yo no sabía si era verdad. Pero finalmente no pasó nada porque Dios nunca le dijo nada. Ella esperaba que Jesús hiciera lo que ella quería. Igualito a la fe de Naamán. Naamán tenía fe. Naamán estuvo en Siria, en Israel, porque él tenía fe. Pero la fe de este hombre, de Naamán, venía aliada a como él quería. Él quería que el profeta se levantara, lo recibiera, pusiera una mano, le diera orden y punto. Y yo la ofrenda y me venía tranquilo. No, es que no es como tú quieres, es como Dios dice. Y mira lo que dice Hebreos 5:7, para que aprendamos a orar en el Espíritu y de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Cuando el Padre hace lo que dice el Hijo, todo lo que el Hijo le dice, se pierde el respeto. Pero mire cómo nos enseña Jesús a orar. Dice la Reina Valera, y Cristo, es decir, Jesús el Mesías, el Señor, en los días de su carne, es decir, en los días de su humanidad aquí en la tierra, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra fue por un temor reverente al Padre. Él no hizo nada que el Padre no le dijera. Todo lo hizo porque el Padre le dijo que hiciera. E hizo lo que el Padre haría porque te viene el ADN. Resucitó al hijo de la viuda. Y un día le pregunté al Señor, ¿quién oró para que tú levantaras al hijo de la viuda? Y me puse a mirar el texto, lo leía a ver si de pronto alguno le dijo, oye, busca a Jesús. No, nadie buscó a Jesús. Jesús ve el dolor, Jesús se entera que esta mujer era viuda. Un dolor muy profundo. Luego se entera que muere su única esperanza, su único hijo, y Jesús, como Dios misericordioso, ahí mostró lo que es el Padre. Fue y le dijo a la mujer, no llores. Caso seguido tocó el féretro y el muerto se levantó. Pero no lo hizo porque fue una orden de él. Es que el Padre había dado a su espíritu. Le contaba a mis hermanos cuando no tenía esa experiencia. Bueno, gracias al Espíritu Santo hoy las cosas son de otra manera. Cuando murió mi madre, yo recuerdo que una noche antes tuve una revelación de un sueño
que estábamos todos los hermanos en el patio de la casa, y ahí estábamos en un círculo, y en el medio del círculo estaba mi mamá. Luego vinieron truenos y una nube bajó y nos arropó a todos. Y yo ese día, sin entender, sin orar al Señor qué significaba la visión, le dije a mi mamá: ¿tú no crees? ¿Por qué? Porque nosotros estábamos orando y tú estabas ahí y no decías nada. Dije: yo sí creo. Pero sabe que ese día el Espíritu Santo me estaba diciendo: yo me la voy a llevar, pero ustedes quedan bajo mi cobertura. Eso lo entendí después, porque el día que enterramos a mi mamá, los 9 nos fuimos al patio, sin pensar en la visión, ni por darle cumplimiento a la visión lo hice, sino que después que pasó todo, fue que caí en cuenta. Entonces, en la visión, cuando en la vida real, cuando todos estamos los 9 abrazados, hicimos un círculo y allí lloramos, ahí todos nosotros nos despedimos, decir: se fue mi mamá, le decíamos la doñita, se fue la doñita. Cuando pasamos a la terraza de la casa, nos volvimos a reunir y ahí yo dije: parece que mi mamá estuviera ahí en otra calle. Dice mi hermana Elizabeth: oye, yo creo que la doña como que está por ahí, la doña no se murió. Y todos teníamos la misma paz. ¿Qué hizo el Espíritu Santo ese día? Nos consoló. Yo me voy a llevar a tu mamá, pero yo los voy a consolar. ¡Qué maravilloso! Pero cuando la muerte de la mamá de mi hija me mostró que se la iba a llevar, y yo oré, ya yo creía, y sí, ya yo sabía, tenía experiencia. Le rogué que la dejara, pero como era su voluntad llevársela, finalmente la entregué y le dije: bueno, tú la amas más que yo. Se fue. Mi hermano, cuando tú y yo oramos en el Espíritu, pasa lo que el Espíritu dice, no lo que tú quieres. Pero hay gente que dice: yo quiero que Dios la sane, y la trae aquí para que Dios la sane. Esa es mi fe. No, hermano, esa no es tu fe. Esa es tu forma de mirar. ¿Sabes por qué fue Naamán allá a Siria? Perdón, a Israel. Porque la muchacha le dio una palabra, y esa palabra, esa muchacha sabía que era Dios, y Dios aprueba su palabra. Y cuando llegó a Samaria, ya Eliseo, cuando llegó a Samaria, ya Eliseo recibe la palabra, porque Dios le había indicado todo. Mi amado hermano, orar en el Espíritu no hace lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y lo que Jesús hizo aquí, ¿por qué Jesús? Porque dice el texto que Jesús de Dios lo oyó. Porque dice, cuando usted lee Mateo, dice que, y Lucas, que vinieron ángeles y le servían y le fortalecían. Dios le dio respuesta, pero era la voluntad del Padre que muriera por nosotros en la cruz de Calvario. Que Dios te bendiga. Hemos terminado la primera parte, que es esta parte Padre, y mañana seguimos con lo otro. Padre nuestro, de manera explicada. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo Padre nuestro? Amado Dios, te doy gracias, mi Padre bueno, en esta hora del día. Bendigo tu santo y glorioso nombre. Te doy gracias por cada persona que me escucha ahí en YouTube, Señor, en redes sociales, Padre, en lo que de WhatsApp, todos los grupos que hoy escucharán esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pido, conforme a tu voluntad, los que son tuyos, Señor, los vas a traer, Padre, porque tú eres fiel. Te pido, Padre, en el nombre de Cristo, que hoy traigas vida y salud para aquellos que están enfermos, conforme a tu voluntad. Gracias por lo que has sanado, gracias, Señor, por lo que has liberado. Te alabo, Dios, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga. Mi amado hermano, en esta mañana te ruego, ora por mi esposa y por mí. Ora, porque estamos en trabajo en la obra del Señor. Estamos trabajando con el Centro de Restauración Cristiana Ebenezer. ¿Dónde está eso? En el corazón de Dios. Local está nuestro corazón, virtual. Trabajamos para el reino de Dios. Entonces, ore por nosotros. Segundo, comparte este audio a su familia. Si usted tiene un familiar enfermo, hermano, envíele ese audio, porque le he orado al Señor conforme a su voluntad, que los enfermos que escuchen este audio, de acuerdo a la voluntad de Dios, se sanen.
Que Dios le bendiga. Le hablo el pastor Miguel Ángel Estrada Soto, quien desea de todo corazón que Dios responda conforme a la voluntad de Dios a cada una de sus peticiones. Bendiciones. Hasta mañana.